Un saludo a los señores espectadores que estén viendo este video. Tengo previsto ver acá en una ecuación de Maxwell aplicar la transformada de Lorentz corregida para demostrar la invarianza. En eso consiste este video. Invarianza, ecuación de Maxwell ante transformada de Lorentz corregida. Demostración. Supongamos la siguiente TLC, que para simplificar la demostración a los coeficientes lo he renombrado ABCD. La idea acá es que, para no escribir todo esto, a esto le llamo A, a esto B, a esto C y a esto D. Entonces ahí pongo los equivalentes. ABCD, de modo que voy a hablar en términos de A, B y C en todo el desarrollo, y al final lo cambio. Entonces, teniendo acá la transformada de Lorentz corregida en términos de ABCD, procedo a hacer la derivada de x' con respecto a x, ¿cierto? Derivo esto con respecto a x, la derivada de x' con respecto a t, es decir, derivo esto con respecto a t, y así, la derivada de t' con respecto a x, derivo esta otra ecuación con respecto a x. Acá el c, para no confundirse, el c mayúscula es el coeficiente y el c minúscula es la velocidad de la luz. Entonces, ojo con eso. Y por último, la derivada de t' con respecto a t, vale decir, derivar esto con respecto a t. Entonces ahí tengo las derivadas, estas cuatro derivadas, que nos van a ser de utilidad en la medida que vamos desarrollando la demostración. Entonces, esta es la ecuación que vamos a proceder a, a derivar, ¿cierto? Es una ecuación de onda. Entonces, vamos a derivar con respecto a x, ¿cierto? Y simultáneamente usando la transformada de Lorentz corregida, vale decir, vamos a usar estos factores de acá, estas derivadas de acá. Entonces procedo a derivar E, campo eléctrico por ejemplo, con respecto a X. Entonces la derivada parcial de E con respecto a X, la derivada de E con respecto a X', y la derivada de X' con respecto a X, más la derivada de E con respecto a T', y la derivada de T' con respecto a X. Entonces acá me queda este factor, este de x' en dx, que es A. Entonces ahí puse el A. Y este de x, de t' en dx, de t' en dx, que es b partido por c, o sea, c partido por c, c mayúscula partido por c minúscula. Y ahí lo puse. Y ahora procedo nuevamente a derivar, ¿cierto?, con respecto a x. Es decir, voy a tomar toda esta cosa, esta de acá, y voy a proceder a derivarla con respecto a x. Eso es lo que escribo acá, eso con respecto a x. Y procedo a hacer la derivada. Bueno, yo no sé si valga la pena ir revisando cada paso por paso, pero a la gente que sabe derivar, ¿cierto? No es necesario que lo veamos a ese nivel. Lo concreto es que al aplicar digamos, dos veces la derivada con respecto a x, llego a esta expresión de acá.
que la pinté para destacarla. Es decir, esa corresponde a la derivada del campo eléctrico con respecto a X dos veces. Y queda esta expresión de aquí. Ahora, si hacemos la misma historia, pero en vez de derivar E con respecto a X, lo derivamos con respecto a T, y usando la transformada de Lorentz corregida, estos factores de acá, ¿cierto? Procedemos a hacer la primera derivada. Entonces queda la derivada con respecto a t de E, primero con respecto a x' y de x' a t, más la derivada de E con respecto a t' y la derivada de t' con respecto a t. Entonces acá este factor, que es x' respecto a t, es b por c, siendo b el coeficiente y c la velocidad de la luz. La derivada de t' con respecto a t, la derivada de t' con respecto a t, que es d. Y así. Y ahora procedemos a hacer la segunda derivada. Bueno, la misma idea. Entonces llegamos a esta otra expresión. Es decir, acá tenemos la derivada con respecto, la segunda derivada con respecto a x, y aquí la segunda derivada con respecto a t. Nuestra expresión que está aquí arriba, que la vuelvo a repetir acá, esta, establece esa relación de modo que estas dos ecuaciones, que son estas de acá, esta y esta, la tengo que relacionar por 1 partido por c al cuadrado, es decir, 1 partido por la velocidad al cuadrado. Y eso es lo que hago acá. Reemplazo aquí todo este término y acá todo este término de acá. Bueno, y aplicando álgebra, ¿cierto? Vamos agrupando, aquí se agrupa, ¿cierto? Y llego a esta expresión de aquí. Como A es igual a D y B es igual a C, A es igual a D, como B es igual a C, se cumple que este término de acá es igual a 0, desaparece. Es decir, esta ecuación pasa a ser esta otra. Desaparece ese término, es 0. Pero como A igual D y B igual C, se cumple que esto de acá, A cuadrado menos B cuadrado, es igual a D cuadrado menos C cuadrado, es decir, eso vale 1. De modo que si yo tomo este factor y lo pongo acá abajo, desaparece A, B, C, D. Con lo cual finalmente llegamos a la expresión en términos la segunda derivada con respecto a x' de E y la segunda derivada con respecto a t' de E. Es decir, la ecuación resultante es idéntica a la ecuación original que está en términos de x y de t, y acá hemos llegado a términos de x' y t'. Es decir, la transformación de Lorentz corregida realmente, al ser aplicada a esta función de onda, ecuación de onda, es invariante. Es lo que yo proponía demostrar y dejar acá
en el video como también en los PDF que ustedes pueden bajar de todos estos videos. Cada video tiene su PDF, de modo que pueden bajar esos archivos. Y está el detalle de la demostración. Queda esto demostrado. Esto me agrada mucho cuando llega o viene a la demostración que la cuestión funcionó. Entonces me encanta poner esa palabrita. Queda esto demostrado. Quiere decir que no hubo ningún error en la operatoria. Bueno, eso es lo que quería, ¿cómo se llama?, comentar en este video. ¿Ah? La invariancia de la ecuación de Maxwell ante la aplicación de la transformada de Lorentz corregida. Ok. Nos encontramos en el próximo video y muchas gracias por la atención dispensada.